Dios se agrada en que se le obedezca. Amén. Tenemos un problema con el internet, se va y se viene por si acaso, para que no se vaya de la sintonía. ¿Por qué partí con esta, digámoslo así, con esta primera parte hablando un poco de la obediencia? Porque ciertamente tenemos que entender, hermanos amados, con claridad qué es lo que significa realmente estar sujeto a Dios. ¿Mm? Y con qué se agrada el Señor. Se lo vuelvo a decir. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo. Amén. Sigue un poco leyendo y dice, según la Escritura, Dios exige que su revelación, eso ya lo leímos. Luego dice, Dios bendiga a nuestro hermano Juan Soto, de Valdivia. La desobediencia de Adán, el primer hombre representativo, y la perfecta obediencia del segundo, Jesucristo, constituye factores decisivos en el destino de todos. Cuando Adán ignoró la obediencia, sumergió a la humanidad en la conciencia de culpa, la condenación y la muerte. Fíjese lo que trajo la desobediencia: la condenación y la muerte. Esto lo puede ver en Romanos 5:19, 1 Corintios 5:22. La inquebrantable obediencia de Cristo hasta la muerte, Filipenses 2:8, obtuvo justicia, aceptación para con Dios y vida, comunión para con Dios, para todos los que creen. Romanos 5:15 al 19. Entonces, hermanos amados, la obediencia es una garantía para todos los creyentes. Dios se complace, hermanos, en que se le obedezca. Saludos. Amén. Saludos, mi hermano Daniel Vergara. A todos los hermanos, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, haciendo este preámbulo, ¿verdad? Vamos a ir a la continuación del libro de Primera de Pedro, capítulo 3, perdón. Ayer concluimos el capítulo 2, hoy vamos por el capítulo 3. Tenemos problemas con el internet, de repente va y viene, pero no se vaya, hermano de la sintonía, comparta este programa con sus amigos, sus conocidos, sus hermanos, compártalo para que podamos así llegar a muchas más almas, hermanos, para poder evangelizar a aquellos que no conocen a Dios. Vamos ahora un momentito. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que la exhortación de tu palabra, la enseñanza de ella, Señor, usted sea, Dios mío, hablándonos, usted sea glorificándose, Señor, usted sea exaltando su santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Bien. Concluye el capítulo 2 con el verso 25, donde dice, porque vosotros erais, tiempo pasado, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Ahora, tiempo presente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, Pedro sigue escribiendo, ¿a quiénes? A los creyentes. Estas cartas, hermanos, no son para el mundo. Amén. Estas cartas son para los creyentes. Hay que ubicar, hermanos amados, el contexto general de la escritura. ¿A quién se le está diciendo? ¿Para qué se le está diciendo? ¿Por qué se le está diciendo esto? Hay una finalidad. Dios no habla al aire. ¿Ven? Dios jamás ha hablado al aire. Dios no inspiró a los hombres, ¿cierto?, a través de su espíritu para escribir el libro santo, por si acaso. No es así. Tiene su finalidad. ¿Por qué dijo Dios esto? ¿Para qué dijo Dios esto? ¿A quién se lo dijo? Aquí estamos viendo que Dios escribe a través de Pedro a las iglesias o a la iglesia en general, donde quiera que esté. No
se lo está escribiendo a los mundanos. Por eso que los mundanos, los del mundo, debaten con respecto a la Escritura. Porque ellos son mundanos, no pueden entender lo que usted y yo entendemos. Cuando estábamos en el mundo, ciertamente no entendíamos estas cosas. Pero hoy, a través de la luz de Cristo, podemos entender claramente el porqué y la razón de todas las cosas que están en la Escritura, por supuesto. Porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos revela, hermanos amados, y nos da el entendimiento y el conocimiento de su palabra. Y gloria al Señor por ello. Amén. Que Dios, en su misericordia y en su bondad, nos da este regalo. Aparte de regalarlo en la salvación, nos da entendimiento, ¿cierto? Para poder entender claramente la Escritura. Bien. Asimismo dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? Delante de Dios. Amén. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a quienes, a sus maridos. Y pone un ejemplo. Pero vamos a detenernos un poquito aquí. Habla de la conducta, ¿verdad?, de la mujer. Habla del comportamiento, ¿verdad?, en cuanto a la vestidura, a la vestimenta de la mujer. Y, hermanos amados, da un ejemplo claro. Que así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban, ¿verdad?, estando sujetas, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hoy día, lamentablemente, dentro de las iglesias, el comportamiento femenino, producto de la ideología feminista y machista, ha entrado en una rebeldía total con respecto a esto. Ha entrado en una liberalidad, lamentablemente. Y por eso, hermanos amados, se han producido divorcios, rupturas de familias, matrimonios. Y, hermanos amados, la mujer ha pasado a cumplir un rol el cual Dios no le ha entregado dentro de la iglesia. Las mujeres han entrado a gobernar las iglesias. Y esto es lamentable, porque la mujer debe estar sujeta ¿a quién? A su marido, el cual es la cabeza. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de gente convertida, estamos hablando de la iglesia de Dios. Amén. No estamos hablando del mundo, para que nos pongamos en este plano. Entonces habla de el atavío que la mujer antigua tenía, aquellas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo se ataviaban? Como mujeres santas. Entonces, si usted, hermana, es una hija de Dios, usted debe vestirse como hija de Dios. Los tiempos cambian. Dios no cambia. Hablábamos de la obediencia, ¿verdad? Del sometimiento a la palabra de Dios. ¿Dónde se agrada a Dios? Cuando se le obedece. Y si aquí el apóstol Pedro está hablando de un comportamiento, de un atavío, hermano, especial en nuestras hermanas, debería ser así. Adán y Eva, ¿cierto?, estaban desnudos cuando pecaron, ¿verdad?
y Dios los cubrió. Ellos se taparon con hojas de higuera, que era pan para hoy día y hambre para mañana, pero Dios los cubrió. Eso quiere decir que a Dios no le gusta la desnudez. Y hoy día estamos en un mundo erotizado en el cual nosotros, hermanos, debemos huir. Debemos pedir a Dios, ¿cierto?, que nos llene de su Espíritu Santo, como decía el día de ayer, para poder escapar de todas estas cosas y no detener la marcha de nuestra vida espiritual. Cuando pecamos se detiene nuestra vida espiritual hasta el día que nos levantamos nuevamente y podemos seguir adelante. La desobediencia nos hace detener. Por eso que es mejor obedecer y no desobedecer. Pone un ejemplo, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. No es necesario, hermano y hermana, que usted se sienta amenazado para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se impone a la fuerza. Cuando usted entiende esto de la salvación por gracia, no por obra, va a llegar a la conclusión que el servicio a Dios es por amor y no por obligación. Si usted se siente obligada, escuche bien, si se siente obligada a hacer la voluntad de Dios, eso no está bien. Es porque usted no ha entendido todavía el carácter de Dios, ni el propósito de Dios, ni aún más, usted no ha entendido la gracia de Dios. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que Dios ordena no beneficia a Dios. El que se beneficia es el hombre, es la criatura. Examine los mandamientos, examine los 10 mandamientos o examine toda la ley de Dios. Usted vaya al libro de Deuteronomio, váyase al libro de Levítico y vea leyes, ahí estudie las leyes y se va a dar cuenta que todas las leyes no benefician a Dios, sino a nosotros. Y lo que está hablando aquí el apóstol Pedro y está dando la instrucción a nuestras hermanas de cómo deben vestirse, de cómo deben comportarse, no solamente en la iglesia, sino también con su esposo, es beneficio para ellas. Amén. Luego dice, vosotros maridos, porque ahora viene la otra parte, el machismo y el feminismo, hermanos, son destructivos. Esos dos pensamientos, o esas dos ideologías, han destruido al hombre y a la mujer. Usted puede ver en el mundo, observar un poco cómo está la humanidad hoy día. Se crea una competencia entre el hombre y la mujer. El modernismo ha creado esto. Entonces, ahora le habla a los maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez de Semillero. ¿Se fija que las instrucciones son iguales? El mandamiento es igual tanto para la mujer como para el hombre, para el varón. Aquí no hay distinción entre el mandamiento que se le da a la mujer y el mandamiento que se le da al hombre. No hay distinción. El mundo dice, las mujeres dicen, Dios es machista, porque no, aquí hay la instrucción, el mandamiento es para ambos. Porque se lo vuelvo a decir, bendiciones mi hermano Leopoldo Prieto, Dios lo bendiga.
los únicos que nos beneficiamos con los mandamientos de Dios somos nosotros. El hombre se beneficia a través de la ley de Dios. Dios no, porque Él es Dios. Él es soberano, es el creador, el hacedor, es todo. Usted era entonces... Pero recuerde que cuando Dios se hizo carne, cuando vino a esta tierra, Él se sujetó. Por eso que el apóstol dice, por lo que padeció, aprendió. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido en mujer, bajo la ley. ¿Se sujetó al Señor? Claro. Entonces, el mandamiento nos está dando así como que tiránicamente. También fue cumplido. Entonces, para poder, hermanos, que la cosa marche y que podamos nosotros marchar bien, debemos atender lo que hablábamos al principio, que es lo que significa la obediencia. Oír a, bajo, y eso, hermanos, agrada a Dios y beneficia al hombre. Mire qué maravilloso. La obediencia a la palabra de Dios agrada a Dios y beneficia ¿a quién? Al hombre. Cuando se le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, y ellos comieron ambos, ¿qué produjo? Un desastre. Si hubieran atendido, no hubiera habido un desastre. Entonces, la desobediencia nos trae desastre a nuestra vida. Dios bendiga a nuestro hermano Ignacio Ñiripil, de Talca. Dios le bendiga. Entonces, el mandato va a los hombres. Vosotros, María, igualmente, vivid con ella suavemente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Debemos entender que nuestras esposas corren junto con nosotros. No deberían correr aparte. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Claro, porque cuando hay contiendas dentro del matrimonio, ¿cómo oramos? El enemigo se aprovecha de esta circunstancia y no podemos orar. Porque con aquel que corrimos juntos, ya sea el esposo o la esposa, estamos disgustados. Jesús dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, hermanos, vamos aprendiendo día a día, vamos perfeccionando nuestra vida espiritual y vamos avanzando. ¿Pero en la rueda de qué? De la obediencia. Debemos obedecer. Hoy, lamentablemente, hemos llegado a un tiempo en que cada cual hace lo que bien le parece. Aquellos que somos bautizados, aquellos que somos creyentes, ¿verdad? Hoy día hemos llegado a pensar que podemos hacer lo que queremos. Y ese es un grave error para nuestra salvación. Es un grave error para nuestra vida espiritual. Porque se lo vuelvo a decir, detiene la marcha de nuestra vida espiritual. Detiene el crecimiento. Finalmente dice, verso 8, estamos en 1 Pedro capítulo 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Escuchen, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados ¿para qué? Para que le haces bendición. Por eso que nuestro comportamiento, lo que ayer decíamos, y nuevamente insisto en esto, yo no saco nada con ir a levantar las manos a un culto, aunque debo ir al culto igual. Pero mi comportamiento, si es grato a Dios porque estoy en obediencia, esa gloria al Señor que yo voy a dar, o ese cántico que yo voy a dar, le va a agradar a Dios. Porque mi conducta es acepta delante de Dios, porque estoy bajo la obediencia. Pero si no estoy haciendo lo que Dios ordena, mis oraciones, mis alabanzas, suenan como el címbalo que retiñe, el golpeteo
que es molesto, es como la gotera continua. Entonces, hermanos, debemos meditar bien en nuestra conducta. Amén. Muchos basan la espiritualidad, y se lo vuelvo a decir, se lo dije ayer y vuelvo a decir, siempre insisto en esto, en que usted hable en lengua. Sí, es cierto, dice que reciben el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nada sería de mí si yo hablara en lengua y mi comportamiento fuera totalmente adverso a la voluntad de Dios. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está sujeta a Dios en todo. Entonces, ¿por qué dice? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Fíjese, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Y sus oídos atento a qué cosa? A sus oraciones. Ese es el porqué. Ese es el porqué, es porque la razón de por la cual, hermanos, nosotros debemos estar a la par. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, aquellos que están practicando continuamente. De esto estamos hablando. Aquellos que están practicando continuamente el mal, que viven en el mal. Porque así como la Escritura nos habla a nosotros, la iglesia, a usted iglesia, a mi iglesia, a todos, lo que somos iglesia, que debemos, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así también hay muchos que perseveran en el mal y les agrada hacer el mal, no duermen si no han hecho mal. Hay algunos que, hermanos, han ido se han bautizado, han tomado el nombre y hoy día están viviendo y perseverando en hacer mal. Viven una vida pecaminosa, continua, constante. Y esto es lo que el Señor aquí advierte. Por eso que está la exhortación de la palabra. Por eso es la importancia, hermano, de la exhortación. Y siempre hago hincapié en esto, de que la palabra sea exhortada, de que el mensaje que se le da a la iglesia sea un mensaje, hermano, contundente, un mensaje donde haya doctrina, donde la iglesia aprenda, donde la iglesia se sujete, donde la iglesia sepa que Dios está sirviendo. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. Porque Dios es justo. Dios, hermanos amados, ¿verdad? Dijo una vez, no venguéis vosotros, porque mía es la venganza. Nosotros debemos dejar, con esta situación, debemos dejar lugar a Dios, para que Dios haga las cosas. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿de cuál justicia? Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está hablando de la justicia de Dios. Amén. Yo padezco por servir a Dios. Si yo padezco que alguien, hermanos, esté tratándome mal, insultándome por causa de la justicia, yo debo seguir adelante y dejar a Dios todas las cosas. Porque soy bienaventurado. No debo turbarme en estas cosas. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, si alguien pregunta, esto voy a ir a Isaías, con respecto a nuestra esperanza, bueno, debemos responder con mansedumbre y con reverencia. Quizás Dios tenga misericordia de aquella persona, ¿cierto? Y se convierta. Dice, el verso 2 y 13 dice, no llaméis conspiración, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad,
sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Mm? Es lo que aquí Pedro dice, si no santificara a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Mm? Y estar preparado siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos, si alguien nos pregunta, si alguien nos demanda por qué creemos en el Señor, bueno, con mansedumbre debemos expresarle el porqué de nuestra razón. Por eso es importante. A ver, muchos llegan al Evangelio porque han sido sanados. Amén. Dios ha hecho una obra, no sé, un cáncer. Pero ese no es el meollo del asunto. Yo sirvo a Dios, si bien es cierto, también provocó una sanidad en mi vida, pero he llegado a entender la razón por qué yo sirvo a Dios. Es porque Él me perdonó todos mis pecados y salvó mi alma, ¿cierto?, de la condenación. Me libró de la ira de Dios. Hoy día, ¿cierto?, estoy a este otro lado. Hoy día pertenezco, al igual que usted, ¿cierto?, a la simiente de Cristo. Entonces esa es la razón mayor, más fundamental que una sanidad. Escuche bien, y no estoy desmereciendo de que Dios haya hecho un milagro, ¿cierto?, de sanidad. Pero la otra razón es más grande, es mayor que una sanidad. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sanó a muchos, alimentó a muchos, pero de esos muchos, fueron muy pocos los que lo siguieron. Amén. Entonces, hermano, teniendo buena conciencia para con los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo días atrás decía que ciertamente los que servimos al Señor en este Evangelio vamos a tener padecimiento si Dios así lo requiere. Que la prueba, hermanos amados, la prueba es importante para nosotros, para el crecimiento espiritual nuestro. Y no debemos, hermanos amados, eludir cuando somos probados. Señor, quítame esto. No. Pasar la prueba. Porque al final algo vamos a aprender. Cuando Dios nos prueba, ¿cierto? O nos aflige, no nos aflige, hermanos amados, porque en Él hay un espíritu o un ánimo diferente al querer edificar nuestra vida. Para bien. Cuando afligió a Job, ¿verdad? Luego le retribuyó. Job fue probado, ¿verdad? Y él, hermanos amados, Dios le hizo entender en su aflicción que él todavía no conocía realmente al Dios que, aunque poco lo conocía, pero mantuvo él su convicción. Pero habían cosas que Job no entendía y no sabía. Y esto en los últimos capítulos Dios le da a entender. Por eso que es bueno, hermanos amados, y cuando Jesús enseña a orar o cuando Jesús ora, dice que se haga su voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. El apóstol Pablo dice estar siempre gozoso, orar sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozoso. Y es difícil a veces cuando está pasando pruebas o cuando está pasando enfermedades, estar gozoso. Pero ahora, ¿de qué gozo me habla el Señor? Está hablando del gozo de la salvación, hermanos amados, que no es lo mismo que la alegría. La alegría son momentáneas. Por eso que debemos entender, el gozo de la salvación es permanente. Cuando entendemos la realidad nuestra sin Dios y luego la realidad nuestra con Dios, vamos a tener un gozo permanente. Si bien es cierto, podemos tener dificultades, podemos tener preocupaciones, podemos tener problemas, pero el gozo de la salvación está por sobre todo lo que nosotros podamos padecer. Y eso nos habla ya de una mente un poco más madura con respecto al Evangelio.
porque habla de los que son niños, que necesitan leche, como decíamos ayer, leche espiritual no adulterada, pero también aquellos que necesitan el alimento sólido. Por eso que de repente uno va a un culto y sube a un predicador que repite lo mismo siempre, y es como la leche. Va dando solamente una leche y vuelve, porque tal vez ese predicador no se preocupa de aprender primero él para poder enseñarle al pueblo, porque esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué se ha convertido la iglesia? La iglesia se ha convertido en una pasarela de hombres que suben a los púlpitos, muchos, gran parte de ellos, hermanos, y repiten siempre los mismos mensajes. Y la iglesia no aprende nada. ¿Se ha fijado lo que hace la iglesia católica? Porque el catolicismo romano, hermano, no cambia. Si ellos dicen ser la iglesia de Dios. Fíjense la homilía, las misas. ¿Qué es lo que hablan? Siempre lo mismo. Entonces, esa religión viene. Hoy día la iglesia evangélica está pasando lo mismo. Predicadores que llevan años predicando lo mismo. Años. Dándole vuelta a lo mismo. Entonces la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque no hay doctrina, no hay enseñanza. Entonces, hermanos, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados ¿en qué? En el Espíritu. Vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados y los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No es que el Señor fue y predicó, como muchos enseñan a los espíritus que están ahí encarcelados, porque no tiene razón de ser que les vaya a predicar ya si ya están condenados. Sino que habla que el espíritu que había en Noé, ¿cierto?, les predicó a ellos en ese tiempo, pero ellos no atendieron. Y aquí nuevamente volvemos a la obediencia. Dios en este tiempo nos está hablando a nosotros. Si nosotros no obedecemos, bueno, tendremos que sufrir el castigo eterno, lamentablemente, por nuestra desobediencia. Lo mismo que pasó, y esto por eso que pone el ejemplo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Eso eran los espíritus que estaban encarcelados. Eso que en el tiempo de Noé no obedecieron. Pero no es que Cristo fue y les predicó después que resucitó, no. Noé fue el encargado, ¿cierto?, de, haciendo el arca, les predicó a ellos. Con el hecho de hacer el arca en un lugar muy lejos del mar y en un tiempo donde no llovía, ¿cierto?, iba a ser un arca. Era una locura. Ellos desobedecieron. Entonces, hasta esta comparación dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Salva el bautismo? Sí. Pero una cosa. Vamos adelante. Aquí hay un paréntesis, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. En Romanos dice que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿Cierto? Ya. Voy a terminar el texto para que después expliquemos esto. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. No es que esté a la mano derecha, como el catolicismo romano lo enseñó por muchos años. La diestra es el poder. Con tu diestra abriste el mar rojo. Tu poder. Amén. Con tu poder. Entonces, Él está sentado. Pero aquí, cuando dice que el bautismo que
corresponde a esto, ahora nos salva. No dice que nos salva, dice nos salva. Ahora, ¿cómo yo hago efectivo ahora esto? El bautismo. Por eso que el bautismo, hermanos amados, nosotros debemos poner mucho cuidado porque aquellos que se bautizan y toman el nombre de las aguas deben ir en plena conciencia de arrepentimiento. No como fue el mago, ¿cierto? Bar Jesús, que bautizó a Felipe, por ejemplo. Que ahí lo vemos después totalmente confundido, tratando de pasarle dinero para comprar el poder del Espíritu Santo. Otros que se han bautizado y están en el mundo. Eso quiere decir que ellos no entendieron. Por eso vuelvo a hacer hincapié, hermanos amados, la importancia de la doctrina, que esa persona entienda lo que significa ser un creyente, lo que significa ser un miembro de la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia es los llamados afuera. No es un grupo de gente solamente, hermanos, que se reúne en ciertas ocasiones, canta, ora, escucha un sermón y se va para la casa. No, no. Eso es religiosidad. Es claro aquí, cuando pone el paréntesis, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el que se bautiza tiene que ir con conciencia. Por eso que Pablo le dice a los griegos, luego que cuando escuchan los griegos a Pablo con respecto al Evangelio, ellos dijeron, ¿qué quiere decir este palabrero? No es una nueva doctrina de nuevos dioses. Le llamó la atención porque los griegos no se enteraban, ¿cierto? O sea, no se conmovían en saber algo nuevo, solamente en saber algo nuevo, perdón. Invitaron a Pablo lo llevaron para allá y Pablo, lleno del Espíritu Santo, por supuesto, dice que había visitado, ¿cierto?, los altares y encontró una inscripción. Y decía al Dios no conocido. Entonces le dice, a ese Dios que ustedes adoran, sin conocerle, a ese Dios el que yo vengo a predicar. Y empieza, ¿cierto?, que de un linaje, de una sangre, ¿cierto?, hizo toda la raza humana y recorre todo, ¿cierto? Usted lo puede leer ahí en el capítulo 17, si no me equivoco, de hecho. Toda la predicación que hace Pablo a los griegos, hasta que llega la resurrección de los muertos. Y cuando llega la resurrección de los muertos, ellos dijeron, otro día te oímos, Pablo. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra idea con respecto a la resurrección, con respecto al cuerpo. Ellos culpan, ¿cierto?, en parte al cuerpo, entonces resucitar con el mismo cuerpo para ellos significa que, pucha, voy a resucitar con lo mismo. Entonces, le dijeron a Pablo, otro día te oímos. Y eso fue una predicación, hermanos, por decirlo, a ver, para no poner más simple, pero la escritura tiene mucho más profundidad cuando se enseña. Por eso que Pablo se dio, inspirado por el Señor, por supuesto, a escribir 13 cartas doctrinales para la iglesia. 13 cartas que son doctrinales. Si bien es cierto, para diferentes iglesias, pero que sirven a toda la iglesia en general. Las cartas de Pedro, las cartas de Juan son cartas generales que también contienen doctrina. Ahora, ¿qué es lo que es la doctrina? Es la formación. Es la forma que Dios le da a quién, a usted y a mí como creyentes. Por eso que Pablo por ahí en Hebreo dice que ya dejando los primeros rudimentos, ¿cierto? La imposición de manos, el bautismo, la resurrección de los muertos, vámonos más adelante. Hay cosas que son doctrinales que nos van a ir afirmando cada día más en la fe. Y no vamos a andar como cabros chicos peleando unos con otros, discutiendo cosas que en el fondo en nada, hermanos amados, llenan, para nada. Entonces, ese es el objetivo. Sé que el Antiguo Testamento tiene muchas obras de Dios, sale la obra ahí,
de todas las cosas grandes y maravillosas que el Señor hizo. Él dice que, a ver, déjenme leer, hermanos amados, no me equivoco, y lo dije la otra vez. Con esto ya vamos concluyendo, hermanos, el día de hoy. A ver si. Dice, sus caminos, escuche bien, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí hay dos cosas diferentes. Los caminos de Dios y las obras de Dios. Yo creo que la iglesia hoy día conoce más de las obras que de los caminos. ¿Por qué? Porque los predicadores se han dedicado a hablar más de las obras. La piedra de David, Sansón, el paso del Mar Rojo, son obras. Son obras. Y gloria al Señor por esas obras. Pero también habla de los caminos, que son la doctrina. Jesús le dijo a Israel, vuestros caminos no son mis caminos, y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es tiempo que empecemos a conocer los caminos de Dios, lo que Dios quiere realmente, por dónde debemos caminar y cómo debemos caminar. La iglesia debe madurar. Amén. La iglesia debe madurar. La iglesia debe experimentar un crecimiento. Si bien es cierto, la iglesia evangélica en Chile experimentó un crecimiento así, expansivo, hacia el lado, pero no hacia arriba. Y nos sirve crecer para los lados y no crecer hacia arriba. Porque cuando uno crece para los lados, crece deforme, se deforma el cuerpo. Se deforma. Pero cuando va creciendo para arriba, crece parejo. Entonces es el tiempo, hermanos amados, que sea predicada la doctrina, que se dé lugar en los púlpitos a la doctrina y que se bajen aquellos hermanos que solamente están entreteniendo a la iglesia. Y perdone que se lo diga así, pero es una realidad. Es una triste realidad, porque la iglesia marca el paso. Sí, hay muchos que se van de las iglesias. Hay muchos que ya no se congregan. Una, porque no quieren caminar simplemente. Y otras porque están hastiados de la religiosidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos haga meditar a través de estas cartas de nuestros hermanos los apóstoles, inspiradas por Dios. Y si yo estoy ocupado o no ocupado de crecer, a mí me interesa crecer. Como dijimos ayer, capítulo 3, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque por medio de ella, hermanos amados, el hombre va experimentando el crecimiento. Dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Bien, que el Señor le bendiga, hermanos amados. Mañana nos vemos por la noche nuevamente. Mañana igual tendremos programa. Amén. Y el jueves, si Dios así lo permite, estaremos desde la quebrada, continuando con el libro de Hebreos. Amén. La carta del apóstol a los Hebreos. Gracias por su sintonía en esta noche.